Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias a... Vamos con el capítulo de agradecimientos para comenzar. Gracias al Ayuntamiento, por supuesto, por generar esta jornada, este espacio para que podamos debatir, formar e informar un poco de todo, ¿verdad?, sobre las cosas que vamos a hacer a lo largo de los siguientes 90 minutos. Gracias a Etopía, por supuesto, también por brindarnos este marco. Siempre es un placer estar aquí. Y gracias, por supuesto, a vosotros, a los que estáis aquí presencialmente, muchísimas gracias, y a los que están también en el streaming. Tenemos, como decía, unos 90 minutos, arriba, abajo, minuto abajo, para hablar sobre, ya lo sabéis todos, datos y mapas abiertos, también sobre participación, sobre varias cuestiones que vamos a ir hablando. Habíamos adjetivado el taller como un taller de recorridos y de historias, de recorridos porque vamos precisamente a hacer eso, recorridos por diferentes escenarios. El primero será, como veréis, de contexto, el contexto en el que a nivel cognitivo, a nivel de contenidos, de información, nos movemos hoy en día. Vamos a hablar también de la importancia de los datos, que en una época como la actual, pues se nos antoja esencial. Yo creo que todos lo pensamos, de hecho. He traído para abrir boca una captura de Google Trends. Es esta herramienta que yo creo que conocemos todos de Google, que nos permite comprobar las tendencias de un término a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Y en este caso hemos hecho la búsqueda de este 2020 sobre el término datos. Y como veis, algo que era más o menos esperable, hay un pico muy marcado que coincide lógicamente con el inicio del confinamiento, con el inicio de toda la crisis sanitaria actual que estamos viviendo. Con lo cual, y como iremos viendo a lo largo del taller, insisto, la importancia de los datos en un momento como este, en un momento con dudas, con ciertas características, es esencial. También hablaremos de quién y cómo puede utilizar estos datos, de qué son los datos abiertos, por supuesto, pero también de quién y cómo, de historias y de un determinado número de cosas. Y de hecho, hablando de historias, veremos un caso concreto que explicarán María Zúñiga y María Sebastián en este caso. Bueno, en realidad nuestra idea es eso, convertir esos datos en historias, hacerlas, contaros las nuestras propias y también invitaros a que participéis y lo veáis con nosotras. Sí, vamos a acabar con un taller de mapas colaborativos en el que no solo consultaremos la información, sino que también contaremos nuestra propia historia y seremos proveedores activos de esa información. Fenomenal, pues hecho el aperitivo, ¿no?, entre comillas, vamos a pasar al primer plato. Como os decía, vamos a hablar de contexto, vamos a empezar hablando de contexto, de hecho. Cuando uno piensa en el contexto actual en el que nos movemos, le vienen a la cabeza numerosos términos, numerosos fenómenos, y a continuación vamos a repasar algunos de ellos. Os invito además a que lo hagamos de la mano de algunos personajes o de algunos personajes es el término que vamos a ir repasando. El primer término que define nuestro contexto actual es sobrecarga informativa. Este término, aunque es cierto que define muy bien eso al momento que estamos experimentando, fue acuñado ya en 1970 por Alvin Toffler, el teórico Alvin Toffler, en la obra, no sé si alguno de vosotros la ha leído, El shock del futuro. Como digo, data de 1970, lo cual le da muchísimo valor, como es comprensible, a las reflexiones que en esa obra se hacen. Sobrecarga informativa es un término que hace referencia a una cuestión muy sencilla. Recibimos mucha más información de la que estamos preparados para procesar. Y el término específico y correcto es procesar, porque una cosa es consumir, iremos viéndolo, y otra cosa es procesar. Después de Toffler, obviamente vinieron muchos otros términos que hacen referencia al mismo fenómeno que hoy en día entendemos también. Seguro que habéis oído hablar de infoxicación, por ejemplo, que lo acuñó Alphonse Cornellà, o de infobesidad, término que acuñó Francis Pisani, y otra serie de términos que, insisto, hacen referencia a ese fenómeno por el cual ya no solo que se genere, que eso es otra cuestión, que se genera mucho más contenido, obviamente muchísimo más contenido del que nadie estaría en disposición de procesar, sino que recibimos directamente mucho más contenido, insisto, del que podemos procesar. Este es el primer punto del contexto en el que nos movemos. No lo he dicho, pero aunque obviamente admitiremos preguntas al final del taller,
podéis intervenir en el momento en el que, sobre todo los que estéis de forma presencial por streaming también, pero nos tendrán que hacer llegar las preguntas, ¿verdad? Pero los que estéis presencialmente podéis intervenir en cualquier momento, que no sea esto solo una charla unidireccional, ¿verdad? Sino Exacto. todo lo contrario. Cuanto más debate y más participativo sea, que es uno de los términos clave de este taller, mejor. Otro de los conceptos que influyen en el momento actual, en el contexto actual, es uno muy sencillo que todo el mundo conoce, es un término muy popular, redes sociales, social media, como lo queramos definir. Influye de muchas maneras, pero en lo que a nosotros nos ocupa, influye de manera directa en dónde estamos buscando y o encontrando esa información, esos contenidos de los que hablábamos en la diapositiva anterior. Por ejemplo, en un público joven, hay un término que se denomina información por accidente o consumo de información por accidente, que quiere decir que en una determinada franja de edad, la manera de recibir información, sobre todo en este caso que tienen, es abriendo una red social determinada o que tenemos una red social determinada y recibiendo lo que ahí aparezca, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de dirección propia, por hablar de una manera. Iremos viendo esto también más detenidamente, pero ahí es donde es muy importante el concepto de las redes sociales. He puesto a Bauman en este caso, tiene muchísimas obras, lo conocéis, Modernidad líquida es una de las más conocidas, porque yo creo que él definió muy bien o captó muy bien el espíritu de las redes sociales. Él definía Facebook, hacía referencia de hecho a Zuckerberg en este caso, diciendo que había sido una persona muy inteligente al entender que las personas necesitábamos no sentirnos solos y que el espíritu de la red social Facebook estaba precisamente basado en esa filosofía. Sin embargo, Twitter la concebía de otra manera. Por ejemplo, menciono estas dos, podríamos mencionar muchas más. Obviamente todos sabemos el ramillete de redes sociales que hay hoy en día. A Twitter la concebía como la oportunidad que encontraba la ciudadanía para manifestarse en la esfera pública. Entonces, es muy importante, como digo, entender dónde estamos buscando la información. Lo veremos luego, pero el consumo de redes sociales, algo que también era previsible con la pandemia, ha crecido este año en España. Ha crecido de media en torno a, creo que estaba en 25 minutos de media por usuario y por día. Con lo cual, insisto, la importancia que tienen es alta. De la mano, todo va de la mano. Si os dais cuenta, la primera diapositiva enlaza con la segunda, la sobreinformación enlaza con las redes sociales y, por supuesto, las redes sociales enlazan con los algoritmos. De hecho, los algoritmos de las propias redes sociales, más allá del de Google, son de los más importantes a los que enfrentamos cada día. Decíamos, ¿dónde voy a buscar esa información? Pues la siguiente parte interesante es quién o qué me la trae, ¿no? Quién me la acerca. Estamos, si no hacemos algo para remediarlo, que se puede hacer, estamos en gran parte en manos de los algoritmos, que como sabéis son fórmulas no públicas en la mayor parte de los casos. Hay excepciones. Por ejemplo, hay un proyecto que me gusta muchísimo de la radio, os invito a visitarlo o a curiosearlo, de la radio pública sueca. Están creando un algoritmo que ellos denominan de interés público. Entonces es abierto para todo el mundo, responde a una serie de factores, pues eso, compartidos, etcétera, etcétera. Bien, eso es un tipo de algoritmo, pero es un tipo de algoritmo excepcional, casi podríamos decir. Lo normal es hablar de los algoritmos de Facebook, de Google, etcétera, etcétera. Recomiendo una obra, que por eso está aquí, en este caso la imagen de Marta Peirano, una obra muy reciente, El enemigo conoce el sistema, escrito por la periodista Marta Peirano, en la que se detalla muy bien todas estas cuestiones. Pero lo importante, insisto, en este caso es tomar conciencia de quién nos está llevando, en este caso, hacia esos contenidos. Lo importante, la pregunta siempre creo que nos tenemos que realizar es si tengo el control. Consumo express, otra de las expresiones, de los conceptos que influyen en este contexto. Más allá de todo lo que hemos visto, llegamos a un momento en el que, y en los anteriores conceptos pasaba lo mismo, ¿no? Hay factores que tienen que ver con la tecnología, pero otros, por supuesto, que tienen que ver con la sociología, con las propias características de la sociedad, de la ciudadanía. No es tan raro que consumamos la información o los contenidos de la manera que lo hacemos, porque al final es un reflejo de la manera, en gran parte, en la que estamos viviendo, ¿verdad? Una sociedad occidental caracterizada por las prisas. Hay un periodista británico que me gusta mucho algunos de los términos que acuña, se llama
ahora se me ha ido el santo al cielo, pero es uno de los representantes del movimiento Slow, y recuerdo que tiene una frase que repite mucho, que es: en un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder. Car Honore se llama el periodista, ahora me ha venido. Pues es muy aplicable al consumo de contenidos y a lo que nos ocurre con el consumo de contenidos. Este libro, el que está en pantalla, el del periodista que está en pantalla, que es Bernardo Marín, La tiranía del click, es uno de los muchos que hay sobre clickbait, cantidad de contenidos publicados, etc. No sé si sabéis todos qué es un clickbait, por ejemplo, o el clickbait. ¿Sabéis todos, más o menos? Clickbait son aquellos titulares, en la prensa sobre todo, en los medios de comunicación, aquellos titulares que te indican que va a haber un contenido dentro que realmente luego no hay. O sea, de hecho la traducción sería como cebo, ¿no? Cebo para hacer clic, y en realidad es el típico titular que te insinúa algo que luego no encuentras en el contenido. ¿Por qué existen estos titulares? Alguien de los que estáis aquí, que se anime a decir por qué existen este tipo de titulares. Vosotros también, incluso, pero ¿alguien que se anime? ¿Nadie? Bueno, existen básicamente por una cuestión relacionada absolutamente con el modelo de negocio. El modelo de negocio de los medios de comunicación internacionalmente, pero en España en concreto, en el caso que nos ocupa, ha estado marcado hasta ahora, y ahora hacemos un par de puntualizaciones, por una apuesta por la publicidad. ¿Y cómo se vendía esa publicidad? Se vendía por páginas vistas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo vendo la publicidad en tantas páginas vistas tenga mi medio, con lo cual lo que me interesa es publicar. Cuanto más, mejor. De hecho, este modelo está cambiando ahora. No sé si os habéis dado cuenta que los grandes medios de comunicación, los generalistas, en el último año, año y medio, han introducido casi todos diferentes muros de pago, diferentes suscripciones. Es porque el modelo de negocio está variando, está girando, está enfocándose hacia las suscripciones, hacia el lector, hacia el usuario, como queráis denominarlo, y no tanto hacia la publicidad. Esto en principio es muy bueno si lo que premiamos es el contenido de calidad, porque esto quiere decir que muy probablemente poco a poco irá desapareciendo el clickbait, irá fomentándose el contenido de calidad, en profundidad, etcétera, etcétera. Pero a pesar de que ya están en ese proceso, y lo dice alguien del sector, es decir, estoy haciendo autocrítica, todavía no se ha completado ni de lejos ese proceso. Hace 2 semanas me decía el director de innovación de uno de los principales medios digitales de nuestro país que a día de hoy publican cada día entre 3.000 y 4.000 URLs. No sé si somos conscientes de lo que eso significa. 3.000 y 4.000 URLs, 3.000 y 4.000 noticias, pongamos todas las comillas del mundo ahí, por favor, cada día. Si enlazamos con la sobreinformación que decíamos al principio, bueno, es un elemento muy, muy a tener en cuenta. Y esto deriva, como digo, de todo va, obviamente, nada es aislado, todo va en relación. Todo esto deriva en la desinformación. De hecho, yo tenía una profesora, año 2001 creo, en radio, en la carrera, en la asignatura de radio, que en el 2001 decir esta frase era un poco más original que ahora, pero ella siempre repetía que la sobreinformación genera desinformación, y es totalmente cierto. Seguro que todos habéis oído el término fake news, ¿verdad? Estamos hasta la coronilla muy probablemente de oír el término fake news, término que por cierto no es del todo el más recomendable, porque al final hay ciertas controversias en torno a ese término, pero desinformación, bulos, es un problema, es un fenómeno que afrontamos hoy en día y que es realmente serio. Sabéis que los bulos tienen mucha más viralidad que los desmentidos, lo cual es un problema grave. Y esto afecta de muchas maneras. Al final depende, como la alimentación, de hecho, depende de lo que tú consumes, vas a tener una salud u otra. Si estamos consumiendo noticias falsas, imaginaros cuál es nuestra salud informativa. Entonces, es un gran, gran problema. Vale, todo esto que hasta ahora pinta un poco negativo, pero luego lo vamos a medio remediar, pone en riesgo algunas capacidades claras y que seguro que estáis pensando. Pone en riesgo, y de hecho hay muchos estudios que soportan esta afirmación, pone en riesgo la capacidad de atención. La sobreinformación, por ejemplo, machaca nuestra capacidad de atención, la multitarea, etcétera, etcétera. Pone en riesgo nuestra capacidad crítica, pero crítica de verdad. Es decir, no crítica, lanzo el primer tweet que se me ocurre, que eso obviamente hay mucha capacidad, ¿verdad? Solo hay que abrir Twitter, por ejemplo, de hecho, pero pone en riesgo el debate verdadero. Y ahora que vamos a hablar de datos,
entronca directamente con esto. Un debate donde haya datos, donde haya argumentos sólidos. Este tipo de consumo superficial al final provoca que nuestro conocimiento es muy superficial también. Y pone en riesgo el procesamiento de la información. Ahí hay una errata en la diapositiva. Y cuando digo procesamiento, insisto, antes lo mencionaba, no es igual a consumo. Y esto es muy importante. Yo creo que todos lo experimentamos, pero os voy a poner un ejemplo, en este caso personal. En mi caso, ahora mismo escucho mucho podcast. No sé si os pasa a vosotros. Si escucháis podcast o hay un poco de todo, creo, más o menos. Sabéis que el podcast tiene varias características. Ahora vamos a hablar de él, de hecho, y vamos a ver algunas cuestiones, pero suelen ser contenidos tratados más en profundidad. Algunos, de hecho, muy largos en extensión, etcétera, etcétera. Es decir, tiene muy poco que ver con este tipo de información que estábamos comentando. En ocasiones, y de hecho en los usuarios de los podcasts lo hacen así, ese podcast es escuchado más de una vez, a pesar de que sea un contenido extenso, es escuchado hasta en varias ocasiones, ¿no? Eso, hay varios puntos, pero eso es procesar la información. Esa es un poco la reflexión. Vale, hasta ahora correríamos el riesgo de, si lo dejamos aquí, a dar por hecho que nuestro contexto actual es muy negativo o está lleno de dificultades, etcétera, etcétera. El contexto no es ni negativo ni positivo, es el contexto. Cada época tiene sus dificultades, lógicamente, y al mismo tiempo que existen esas dificultades, por una parte define, ¿no?, a la época, y por otra parte vienen las soluciones, como algunas de las que vamos a ver a continuación. Hablábamos de contenidos. Y mencionábamos precisamente ahora el podcasting. Bien, dentro de las tendencias en contenidos que están surgiendo no, consolidándose, mejor dicho, llevan ya un tiempo, encontramos la newsletter y el podcasting. La newsletter obviamente no es un fenómeno nuevo, ya sabéis todos que la newsletter, todo lo contrario, es un formato muy antiguo que pareció extinguirse, de hecho pareció quedarse eso en el Pleistoceno, y revivió hace 2-3 años y ahora está en un auge claro. No sé si alguno conoce la newsletter que está ahí de referencia, que es Close Letter, de la periodista Charo Marcos. ¿Alguien la lee? ¿Alguien está suscrito a esa newsletter? ¿Nadie? Vale, bueno, pues es una de las principales newsletters a nivel informativo en España. Es una newsletter que llega al correo cada mañana a las 7 de la mañana con un resumen muy sencillo, pero no breve ni superficial, de la información del día. Como digo, la newsletter es un tipo de fenómeno que apuesta por información un poco más profunda y que está en alta. Y lo mismo ocurre precisamente con aquello que comentábamos ahora, con el podcasting, con el sector del podcasting. Algo que os iba a decir antes y no os he dicho sobre el podcasting. La diferencia, por ejemplo, entre la radio, que siempre se ha dicho que es como un elemento de compañía, ¿verdad? Tengo la radio puesta mientras hago cualquier otra cosa y no siempre le estoy prestando atención. Está ahí como acompañándome. En el podcasting, en muy pocas ocasiones sucede esto por varias cuestiones. Una es que el usuario elige lo que quiere escuchar, no está escuchando lo que se sirve, ¿verdad? Sino que va a buscar un podcast en concreto. Y la otra es que, como se trata de un tema concreto, la atención que ponemos es mucho mayor. Por eso, de hecho, la publicidad en los podcasts estadounidenses funciona también, porque las marcas valoran que el usuario está prestando plena atención a lo que está escuchando. ¿Por qué traigo estos dos formatos aquí a colación? Para ejemplificar que no todo es lo que estábamos viendo al principio, sino todo lo contrario. Está habiendo una especie de movimiento hacia formatos más amplios, más en profundidad, más completos. A ver. Ahora, perfecto. Hablábamos de desinformación. Pues la desinformación decíamos, en cada época hay problemas y nacen sus respectivas soluciones. La desinformación encuentra su solución, ¿no?, su manera de combatirla, en aquello que denominamos como verificación digital. Y aquí volvemos a hablar, en este caso, me lo llevo un poco a mi sector, al sector periodístico. Maldita.es. ¿Conocéis Maldita.es? El proyecto de Maldita.es. Por aquí sí que ya hay cabezas que dicen que sí. ¿Sí? ¿Alguno lo conoce? Sí, no. Que levante la mano, por favor, quien lo conoce, para hacernos una idea de... Vale, un porcentaje muy pequeñito. Bueno, pues Maldita.es es un proyecto periodístico, de hecho es una fundación, ahora se han convertido en fundación, dedicada a la verificación digital, es decir, a desmontar o
a desmontar en este caso bulos o a confirmar aquellas noticias que, por mucho que parezcan bulos, acaban resultando reales. Lo interesante de este proyecto, hay muchas cosas interesantes en este proyecto, pero lo verdaderamente interesante es que la participación, que es otro de los elementos clave en el taller de hoy, como vamos a ver a continuación, es un elemento clave en este proyecto, porque es la propia ciudadanía la que avisa al equipo de Maldita de en mi WhatsApp me ha llegado este bulo, por ejemplo, quiero que lo comprobéis. Y eso es lo que lo hace un proyecto tan interesante, al margen de que está financiado por sus lectores o por sus usuarios, etcétera, etcétera. Tiene varias cuestiones, pero ese sin duda es uno de los puntos muy interesantes. Antes estaba en la diapositiva y me la he saltado cuando hablaba de desinformación, estaba la periodista Miriam Redondo, que también tiene una publicación para el que le cree cierta inquietud estas cuestiones, que se llama Verificación Digital para Periodistas y es un compendio de herramientas y de conceptos para tener como usuario propio, ya no, aunque lleve el título para periodistas, sirve absolutamente para cualquiera, para la ciudadanía, y es para tener como usuario propio el control cuando detectemos alguna información que nos puede parecer dudosa. Bien, ya nos estamos acercando dentro de todo este contexto, al papel de los datos en concreto, que es a lo que hemos venido esta tarde. Dentro de ese papel tenemos una corriente y seguimos enlazando con el mundo periodístico, y es el periodismo de datos, que no es lo mismo que periodismo con datos. Y aquí viene un matiz de los importantes. El periodismo de datos es aquel que coge una base de datos, que coge un paquete de datos, como los que vamos a ver dentro de unos minutos, los entrevista y luego explicaremos ese concepto y de ahí saca una historia, que es de lo que también va este taller. Bien, tenemos grandes ejemplos en nuestro país de periodismo de datos. Tenemos una muy buena cultura de periodismo de datos. Ahí he puesto a Ana Tudela, que es una de las, con Antonio Delgado, son las dos personas, los dos profesionales, los dos periodistas que lideran Datadista, que es un proyecto muy interesante, que lleva como unos 4 o 5 años en marcha. Durante esta época de pandemia, el equipo de datos del periódico El País, por ejemplo, está haciendo un trabajo buenísimo con Daniel Egraso, con Kiko Llaneras, que lo vamos a ver luego, con Jordi Pérez Colomé y con otra serie de compañeros periodistas. Por supuesto, también la Fundación Cibio, no sé si la conocéis, pero también interesantísimo para conocer datos. Fundación Cibio tiene muchos proyectos ahí. Uno, por ejemplo, no sé si lo habréis oído, que es el BOE nuestro de cada día, donde una periodista, Eva Belmonte en este caso, con cada publicación del BOE, digamos, estructura los conceptos más interesantes y sobre todo los hace entendibles, que si habéis leído algún BOE entero, tiene su cierta dificultad, ¿verdad? Entonces, pues vuelve al castellano aquello que pone ahí. Ese es uno de los proyectos, pero tienen varios proyectos que son francamente interesantes como ciudadanía. Bien, y si hablamos de contexto, pues no podemos obviar el momento que estamos pasando y que obviamente copa muchas de las conversaciones, muchas de las reflexiones, etcétera, etcétera. Pero vamos a analizar qué ha pasado durante este tiempo en lo que a nosotros nos toca, en lo que estamos hablando en este taller. Bien, hablábamos de sobreinformación, de redes sociales, de desinformación, etcétera, etcétera. La primera consecuencia que tuvo la llegada de la pandemia, por supuesto en confinamiento, pero también con las medidas restrictivas, fue un crecimiento del tiempo medio delante de una pantalla. Era obvio, además, porque muchas cosas que hacíamos en otro apartado, ¿no? Las pasamos a digital, las pasamos adelante de una pantalla. Con lo cual, la media de horas delante de una pantalla en nuestro país subió hasta 14 horas al día, con todo lo que ello implica. Yo estoy seguro que a alguno hasta se le harán cortas, seguramente, pero eso. Creó un contexto donde todo esto que estamos hablando, pues cobraba más, o cobra incluso más importancia. Más cuestiones, os lo decía antes. Este es un informe muy interesante que se publica anualmente por esta institución, por esta asociación, mejor dicho, que es sobre el uso de redes sociales en nuestro país. Es anual, es un informe bastante interesante, tiene una perspectiva global, pues de interés. Este año ha subido la media de uso de redes sociales, por ahí está el dato, pasamos de 55 minutos en promedio a 1 hora y 20, es decir, ha subido 25 minutos, algo que también en cierta manera es esperable. Ha subido el consumo de televisión, por supuesto, subió muchísimo el consumo de los medios también. Pero además, y complementariamente,
nacieron, yo creo que todos lo conocemos, nacieron diferentes iniciativas participativas, diferentes iniciativas ciudadanas, donde la participación era un elemento clave. Algunas impulsadas como fundaciones. Esto ocurrió en todo el mundo. De hecho, esta, por ejemplo, es de Argentina, impulsada por la Fundación Sí, y era para ayudar a personas que estaban en situación delicada durante el confinamiento o aislamiento. Pero todos tenemos referencias de lo que ha habido aquí en la comunidad autónoma, e incluso impulsadas por instituciones como es esta, ¿no? Como la que impulsó el Ayuntamiento de Zaragoza, la Plataforma de Solidaridad en Zaragoza, que seguramente muchos conocisteis, incluso colaborasteis, etcétera. Es decir, durante esta época está claro que el concepto participación ciudadana también ha cogido un impulso. Y aquí llegamos a donde entroncamos directamente con los datos. Vamos a ver los datos desde diferentes conceptos. Vamos a ver cómo vamos de hora. Vamos bien, ¿no? Bueno, datos. Hablábamos antes de la búsqueda, pero bueno, más sencilla todavía. Cuando uno busca en Google datos COVID, le aparece esto es una mera captura, todavía aparecen más datos debajo, es decir, aparece un compendio de datos tremendo. Y de hecho, el propio Google explica bastante razonablemente de qué fuentes saca esos datos, qué sistema, etcétera, etcétera. Esto es muy importante y vamos a hablar ahora de ellos, las fuentes. Por ejemplo, en este caso, algunos datos proceden de Wikipedia, que a priori no sería la fuente más fiable, luego ya sí, departamentos gubernamentales de sanidad, New York Times y otras fuentes autorizadas. Es una mezcla un poco curiosa la de Google, por eso la traía. Pero está claro que todos hemos oído hablar del concepto datos durante toda esta época. Y por supuesto, datos visualizados, ahora lo vamos a ver, de muy diferentes y ofrecidos de muy diferentes maneras. También el ayuntamiento, lo vamos a ver ahora, ofrece muchos datos vinculados a la situación actual. Esto creo que entronca directamente con lo que vamos a ver, ¿verdad? En profundidad. Vale. Para ir metiendo algún concepto sobre datos abiertos, lo sabéis todo, pero datos abiertos es un concepto que hace referencia a algo concreto, datos accesibles y reutilizables. A ver si puedo ir para atrás. Alguien que me diga 3 palabras que definen el momento actual desde un punto de vista sociológico. O sea, nada de contenidos ni 3 palabras, 3 términos. Alguien que se anime. Qué difícil es esta hora, ¿eh? Después de comer. Venga, un voluntario, 3 términos. Es algo sencillo. No hace falta ni que sean acertados, ¿eh? Solo necesito un ejemplo. María o María, ¿alguna de las dos se anima? Incertidumbre. Vale. No hace falta que me digas 3. Estaba buscando incertidumbre. No estaba preparado, ¿verdad? No, es que es un poco, ¿no? Sí, lo que eso es. no sabemos qué va a pasar mañana o a qué nos vamos a enfrentar. De hecho, todo el mundo comentamos, ¿nos van a volver a confinar? Correcto, correcto. De hecho, incertidumbre es efectivamente una de las palabras, uno de los términos que mejor definen el momento actual. Hay muchísimos artículos, tantos, esta búsqueda, por ejemplo, en las últimas horas, a cada hora, de hecho, se publican numerosísimos artículos que contienen el término incertidumbre mezclado con la palabra COVID, ¿verdad? De manera que ahí yo creo que lo insinuábamos en la introducción, es donde viene una de las utilidades mayores que podemos encontrar para los datos en el momento actual. Y es que la incertidumbre se combate con datos. Es decir, los datos en un momento como este nos aportan certidumbre. Por eso la ciudadanía buscó. Por eso existe ese pico de datos en la gráfica de Google Trends, porque todos nos pusimos a buscar datos que refrendasen aquello que estábamos pensando o que nos diesen cierta seguridad. De hecho, a nivel emocional, que creo que luego también vamos a ver algunas cuestiones, podemos también vincular algo ahí. Y además de certidumbre, nos aportan o nos pueden servir para empoderar. Al final, si como ciudadanía somos capaces de avanzar, incorporar el uso de los datos a nuestro conocimiento, el uso de los datos abiertos, estoy hablando en este caso, el debate va a ser mucho más rico, va a ser mucho más profundo, va a ser mucho más real, sobre todo, con lo cual puede provocar un empoderamiento de la ciudadanía, bueno, que es más que deseable. Bien, ya lo he dicho, llevo hablando de esto durante todo este rato, con lo cual ya podéis deducir que a quién le pueden resultar útiles estos datos. Pues desde luego, punto número 1, a todos como ciudadanía, a todos y cada uno de nosotros. Pero además hay sectores profesionales, ahora veremos uno en concreto, pero
que se pueden también beneficiar, especialmente digo beneficiar en el sentido positivo de la palabra, de esos datos abiertos. Uno, desde luego, claro, también es el mío, es el sector periodístico del que os vengo hablando en los últimos minutos. Esa, de hecho, es la redacción de Cibio. Pero, insisto, están para todos y hay ciertos niveles quizá de utilización de esos datos que igual no son sencillos, que igual la curva de aprendizaje no es muy rápida y lleva un tiempo, etcétera, o ni tan siquiera tenemos por qué llegar a cierto nivel, pero sí a algunos más sencillos. ¿Dónde podemos encontrar esos datos abiertos? Bueno, pues afortunadamente cada día en más sitios. Hay más fuentes de información con datos abiertos, fuentes oficiales de información con datos abiertos. Aquí, de hecho, la diapositiva es de Datadista directamente. Hay un listado tremendo de instituciones, agentes, etcétera, en España que ofrecen datos abiertos, también de manera internacional y, por supuesto, si lo bajamos a tierra, en lo que hoy nos ocupa, en la propia plataforma de gobierno abierto del Ayuntamiento de Zaragoza. Tenemos una serie de paquetes de datos que vamos a consultar o a revisar ahora. Yo no sé si de los que estáis aquí, ¿cuántos habéis utilizado la plataforma de gobierno abierto de manera activa? ¿Cuántos habéis consultado cosas? Os pido que levantéis la mano, por favor. Vale, aquí el porcentaje crece bastante respecto a la anterior cuestión. Fenomenal. Bueno, los que ya lo habéis utilizado, más o menos conoceréis los diferentes paquetes de datos que hay, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ellos. Pero antes de pasar a eso, ¿en qué formatos podemos encontrar datos? Esto también suele causar cierta, no sé cuál es el término concreto, no sé decir polémica o cierta discusión, sobre todo en qué formatos se publican los datos, que a veces no es el caso precisamente del ayuntamiento, pero en otras instituciones no son los más sencillos para luego procesar esos datos, etcétera. Entonces, tenemos que saber que nos podemos encontrar datos abiertos en muy diferentes formatos, ni tan siquiera solo esos que están listados ahí, más formatos todavía. Algunos, de hecho, probablemente ni lo sabremos, yo al menos me ocurre, con algunos he trabajado y con otros no he trabajado nunca, absolutamente nunca. Lo importante es, principalmente lo importante es saberlos convertir si los queremos utilizar. Vale, veis que de hecho en la plataforma de gobierno abierto del ayuntamiento, pues en cada paquete de datos vamos a encontrar, casi todos están publicados en varios formatos diferentes, que son los que aparecen ahí con su respectiva descripción, etcétera, etcétera. Como decía, si yo voy a querer utilizar algunos datos que vienen en un formato que igual no es el más sencillo de trabajar, tampoco es algo que me vaya a impedir hacerlo, porque existen herramientas de conversión. Por ejemplo, un clásico, un PDF, que puede ser incluso en imagen, que ese es el peor de los escenarios, PDF en imagen. Para trabajar con eso, pues vas a tener que llegar a pasarlo a una tabla. Es el proceso seguramente más largo, pero hay herramientas para convertir, algunas de pago, pero otras muchas, y de hecho hay un par ahí gratuitas, con lo cual es simplemente introducirse en el sector, ir consultando las herramientas que son más adecuadas y, por supuesto, una inversión de tiempo para dominar la herramienta de turno. Si vuelvo a hacer referencia al sector periodístico, que es uno de los objetivos de esta parte del taller, recojo el concepto que decía antes. ¿Cuál es la diferencia entre periodismo de datos y periodismo con datos? Periodismo con datos es cualquier noticia que lleve un dato, sea generada como sea. Periodismo de datos es accedo a una base de datos, descargo esos datos, los convierto si hace falta hasta tenerlos en una tabla y a partir de ahí busco las tendencias, lo que se denomina entrevistar a los datos. Y ahora os contaré, al final de mi parte, os cuento un par de casos que son muy ilustrativos, creo, de esto. Bien, además hemos visto qué formatos podemos encontrar, pero qué tipos de datos podemos encontrar, por ejemplo, insisto, en la plataforma de gobierno abierto. Pues tenemos tres, a grosso modo, por categorizarlos de alguna manera, tres. Los paquetes de datos, las visualizaciones, que ahora trabajaremos con ellas y los informes. Paquete de datos tipo, digamos, fenomenal porque nos viene en CSV. Este creo que es el de, si no me equivoco, era el de formación, no recuerdo qué, o el de población, uno de ellos. En cualquier caso, da igual. Cualquier paquete de datos típico, que hay muchos, ahora los vemos, que viene en CSV, etcétera, etcétera. Visualizaciones, pues además de las que vamos a ver ahora, tenemos algunas que son muy interesantes. Por ejemplo, ¿alguien conoce el de ejecución presupuestaria? ¿Alguien ha consultado este?
¿No? Vale, este es muy interesante. En la plataforma de gobierno abierto del ayuntamiento tenemos el capítulo, en la sección de datos económicos, tenemos el de ejecución presupuestaria. Y es francamente interesante la manera de visualizarlo que tienen, porque puedes ir accediendo por categoría, al final acabarás llegando en última instancia al paquete de datos, pero previamente tienes ese tipo de visualización para ver cómo está repartida la ejecución presupuestaria, acceder por sección, etcétera, etcétera. De hecho, a nivel nacional esto no se hace y es Cibio, la fundación que os comentaba anteriormente, la que hace este trabajo, que tiene mucho éxito en cuanto a consultas, la que hace este trabajo. De hecho, hasta donde sé, esto va a mejorar el año que viene en el caso de la plataforma de gobierno abierto, así que es francamente interesante y no es el único espacio donde hay visualizaciones interesantes. Y luego, como os decía, tenemos un tercer tipo que este igual es hasta el anterior, yo creo que ya es muy amigable para cualquiera, para cualquier tipo para la ciudadanía en general, para el que tenga más conocimiento y el que tenga menos. Pero es que incluso tenemos una categoría que es la de los informes donde, por ejemplo, el informe Impulsando Zaragoza, que se creó con motivo de la pandemia y que recoge, creo, de hecho, creo que más de 5.000 personas encuestadas, lo cual hablamos de un informe pues muy a tener en cuenta, francamente. Recoge una serie de indicadores y de reflexiones en un PDF muy consumible por cualquiera, muy consultable y muy consumible, con lo cual tenemos información muy, muy interesante a disposición. ¿Alguien había consultado el informe de Impulsando Zaragoza? Vale, pues el objetivo, de hecho, es que seamos conscientes de que esto está a nuestra disposición, está a un clic de distancia o a 2 clics de distancia nuestro. Eso es lo interesante y cómo podemos hacer uso de esos datos, que yo creo que ahora vamos a ver un ejemplo práctico muy ilustrativo. Vale, ya casi estoy terminando. Tipos de información que da el ayuntamiento, la plataforma de gobierno abierto en este caso, de paquetes de datos. Bien, 3 tipos. Ya lo hemos dicho, uno, información económica, que es el que incluye la ejecución presupuestaria, información demográfica, que es con la que vamos a trabajar ahora, y la de movilidad. La de movilidad está el de accidentes de tráfico, bueno, ahora lo vamos a ver. En información económica vais a encontrar diferentes, bueno, el de contratación pública, por ejemplo, que es el motivo del otro taller que se está celebrando ahora, el de ejecución presupuestaria que hemos hablado, y también muy, 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 muy interesante, el registro de facturas. El registro de facturas nos permite consultar, no voy a explicarlo en profundidad, pero nos permite consultar las facturas por proveedores, por cuantía, por diferentes, por el servicio que las ha encargado, etcétera, etcétera. Es decir, es una aplicación o un paquete de datos muy, muy interesante y también con un formato bastante visual, como podéis comprobar. En cuanto a los demográficos, ahora vamos a ver algunos, pero hay también un conjunto de datos muy interesante. Formación, por ejemplo, aquí os he puesto, en realidad son 2 diapositivas en una. La de arriba es la parte explicativa que ofrece la ficha de ese paquete de datos, que como veis aclara a qué corresponde cada columna, y debajo encontramos lo que sería el paquete de datos en sí, ya con los datos de cada columna y demás. Bueno, pues cuando uno, por ejemplo, consulta esto, puede llegar, ya no os digo, por supuesto, un periodista, un medio puede llegar a muchas conclusiones y entrevista a esos datos, como decíamos antes, y entrevista a los datos que están ahí ofrecidos, que están a disposición de todos. Y el de movilidad hay muy diferentes. El más popular, si no me equivoco, es el de accidentes de tráfico, creo, probablemente, y luego todos los vinculados con los transportes, con tranvía, bus, taxi, etcétera, etcétera. Bien, y aquí ya llegamos a la parte final, antes de pasar a la historia concreta. ¿Por qué tiene tanta importancia el concepto historia vinculado con los datos? Porque los datos, por sí solos, aislados, es cierto que hay veces que no comunican, que no llegan. Sin embargo, si de ese dato construimos una historia, o sacamos, mejor dicho, no hay que construirla, una historia, si extraemos la historia del dato, ahí es cuando es mucho más probable que el mensaje llegue. Último teórico que cito, esta frase, la gente no consume hechos, consume historias, pues encaja 100% con lo que estamos reflexionando. Y
tres últimas diapositivas. 3 ejemplos de cómo contar historias con datos en el ámbito periodístico. Antes lo he mencionado a los dos, al formato newsletter y al caso concreto de Kiko Llaneras. La newsletter de Kiko Llaneras, ¿esta quién la lee? ¿Hay alguien suscrito en esta sala a esa newsletter? No, se lo diremos para, para que siga trabajando. Es una newsletter del país, súper recomendable, sobre todo ahora el trabajazo que está haciendo con los datos de la pandemia. Pues uno de los formatos donde se cuentan historias de manera que la gente tiene miles y miles de suscritos esta newsletter, de manera que la gente puede entender el mensaje y llega de esos datos. Este probablemente sea uno de los ejemplos más interesantes. Este es de Antonio Delgado, uno de los fundadores de Datadista, cuando trabajaba en El Español, que fue uno del equipo fundacional del Español. Este caso fue muy interesante. Ellos descargan muchísimas bases de datos y, como os decía, las entrevistan. Descargaron la base de datos de multas del Ayuntamiento de Madrid de los meses anteriores y empezaron a entrevistar a los datos y llegaron a descubrir una tendencia muy extraña, y era que en la zona de Ópera, de repente y en muy poco espacio de tiempo, se habían concentrado un número ingente de multas de tráfico. Bien, aquí encontraron eso, ¿no? Aquello que llama la atención, la tendencia. A partir de ahí trabajaron los datos, se fueron a esa calle, descubrieron que había un nuevo control creo que era de acceso a zona a prioridad residencial, y cada vehículo que accedía, que no se había dado cuenta porque no estaba muy bien señalizado ni muy bien comunicado que existía esa restricción, a cada vehículo le echaban foto y le llegaba la multa, con el añadido de que las multas llegaron a las semanas, con lo cual hubo usuarios, contaron la historia de los otros usuarios, hubo usuarios que acumularon, creo que era miles de euros en multas, porque les llegaron todas las multas de golpe de varios días seguidos. Ellos iban al trabajo, no hacían nada excepcional, estaban yendo a su trabajo y pasaban por la calle que habían pasado siempre. Bien, la historia, eso, finalmente acabaron entrevistando a 3 o 4 personas que les había pasado esto, como comprobáis, con sus respectivas multas, etcétera, etcétera. La historia acabó cogiendo tal magnitud que el Ayuntamiento de Madrid tuvo que recular, negociar con los usuarios y, bueno, llegar a una solución, también señalizar mejor la nueva situación vial, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo magnífico, magnífico de cómo se puede trabajar con los datos desde el sector periodístico. Y por último, no hay que irse muy lejos, portada del viernes pasado, del viernes pasado, del diario Teruel. 3 números, 229 habitantes que tenía el pueblo de Perales de Alfambra en el último padrón oficial, habitantes o menos tienen 158, que tienen 158 de los 236 municipios de Teruel, y personas que han muerto por COVID-19 en la provincia desde que comenzó la pandemia. Esta portada, que ha sido muy aplaudida a nivel nacional, es un ejemplo, no es periodismo de datos, es periodismo con datos, pero es un ejemplo de cómo, si al dato le añadimos un argumento, una historia, puede llegar a comunicar de manera mucho más efectiva. Y hablando de historias y de datos, ahora yo me callo y es el turno de María Zúñiga y María Sebastián, que creo que nos van a regalar un rato muy interesante precisamente con datos, historias y participación. Muchas gracias, Miriam. Bueno, nosotros nos vamos a sentar porque queremos que nuestra exposición esté basada efectivamente en datos y que esté basada pues, de una manera dinámica en cómo os queremos contar una historia. Porque, bueno, mi nombre es María Zúñiga, soy geógrafa. Y yo soy María Sebastián y también soy geógrafa. Bueno, como decíamos, estamos aquí para compartir con vosotros esta tarde nuestra historia e invitaros a que también vosotros compartáis vuestras propias historias con nosotras y en realidad con toda la ciudad. En ese sentido, la historia que nos interesa ahora mismo es la que ha sucedido en el último año. Para esto vamos a utilizar una aplicación concreta de los datos que comentaba Viriato ahora, de los datos de gobierno abierto, de la página web del Ayuntamiento de Zaragoza, que es el visor de mapas sociodemográficos.
que vamos a ver que, bueno, está en funcionamiento desde hace varios años, cada vez va recogiendo más contenido y la verdad es que nos parece muy interesante partir de aquí para esa construcción de las historias, que es lo que en realidad estamos viendo que se consume. Bueno, contaros que el visor sociodemográfico es una herramienta diseñada entre el Grupo de Estudios de Investigación de la Universidad de Zaragoza, GEOT, y el Ayuntamiento, en la cual tenemos como unas 60 variables a las que podemos acceder y que están además periódicamente muy actualizadas. Por tanto, a través de bucear, ya veis que es un entorno muy amigable, y a través de bucear en este visor podemos dar respuesta a preguntas como ciudadanos de cómo son la gente que vive en Zaragoza, qué tenemos cerca o dónde vive más gente en nuestra ciudad. Así que bueno, si te parece, María. Sí, os decíamos básicamente que hemos venido a compartir pues eso, nuestras historias, muy en concreto en la ciudad de Zaragoza. Yo he vivido, he crecido, he vivido durante toda mi vida en el barrio de Las Delicias. Y yo vivo actualmente en el barrio del Actur. Como veréis, son dos barrios muy diferentes que nos pueden hablar de esa dualidad que tiene la ciudad de Zaragoza. Bueno, vamos a remontarnos un poco y vamos a pensar en el 18 de noviembre del año pasado, que distinta, ¿no? Y bueno, yo me pregunto cómo era Zaragoza para nosotras, y yo me movía por Zaragoza libremente sin mayor restricción a lo mejor que la que podía tener de tiempo, pero no pensaba en los espacios, ni siquiera pensaba en esos tipos de sonido. Para mí eran bastante asequibles. Si queríamos, podíamos ir a comprar al centro neurálgico, nos podíamos ir a pasear bajando desde Independencia para llegar al Pilar, o incluso, bueno, nos movíamos para disfrutar de nuestro casco histórico. Sí que es cierto que vivíamos en un espacio que no tenía más fronteras que nuestro propio tiempo o disponibilidad. Y aún así, yo pienso en este momento ya pasado y veo que, aun pudiendo ir a cualquier sitio, yo no era muy consciente de la funcionalidad que tenía mi ciudad, y tampoco tenía muy claro en la cabeza cómo era esa estructura. De hecho, no tenía muy claro dónde había más gente o cómo vive los zaragozanos. ¿Qué te parece, María, si intentamos dar respuesta a estas preguntas? Vamos a ver. Bueno, esto lo que tenemos en pantalla ya es el visor de datos sociodemográficos. Como decimos, se puede entrar muy fácilmente desde la web del Ayuntamiento. Está allí en fin, prácticamente en portada, una de las opciones que dan en portada. Y lo que tenemos es una parte muy importante destinada a la base espacial, al propio mapa. Tenemos arriba toda una parte de qué indicadores vamos a poder ver. Ahora vemos, por ejemplo, COVID, delimitación de juntas, distribución de población. Hay muchos otros que agrupan esos 60 indicadores de los que hablaba antes María. Y tenemos a la derecha todo lo que hace referencia al mapa concreto que estamos viendo. A la pregunta que me hacía María concreta de cómo se distribuye la población, dónde vive la gente en Zaragoza, pues podríamos ir en concreto al apartado de distribución de población. Veríamos distintos indicadores y en este caso vamos a entrar en lo que sería tamaño relativo. Veis que la información en este caso nos la está dando por juntas municipales y vecinales, y lo que tenemos es una doble información, dos datos ya que tienen forma. Tenemos distintos círculos, uno para cada junta, graduados por tamaño, con más grandes o más pequeños, dependiendo de si hay más o menos gente viviendo en cada uno de esos barrios. Y luego tenemos un segundo indicador que se muestra a partir de esas leyendas de color, en este caso con cambio de intensidad, de amarillos a morados, que nos habla de si cada una de esas juntas, cuánto pesa la población, cuánto es esa población de la junta en relación con la ciudad de Zaragoza. En mi caso, que os decía que mi punto de referencia es el barrio de Las Delicias, veis que la población es mucha, hay más de 100.000 habitantes, eso quiere decir que concentraríamos Huesca, Zaragoza y aún así no llegaría, Huesca, Zaragoza no, Huesca, Teruel, y aún así no sumaría la misma cantidad de gente que tenemos en solo un barrio. Y sin embargo, el barrio del Actur, pues bueno, nos quedamos en unos 58.000 habitantes, que no está mal, pero suponemos un 8% menos, sí. de esa población. Vale, y bueno, y si me quiero hacer un poco esa funcionalidad, ¿cómo viven los zaragozanos?
Bueno, en Zaragoza somos una ciudad muy compacta, de esto hablaremos después, pero a la hora de pensar cómo se vive, estamos pensando en cómo vive la gente dentro de sus casas. Es decir, si la gente vive en familias, pues vives con tu pareja, si se viven con amigos. En este sentido, hay uno de los indicadores que nos parece muy interesante, es el concepto de hogar, cómo se vive dentro de las viviendas. Y aquí, si le damos, vemos que aparecen distintos pues, número de hogares que hay en cada junta, tamaño medio del hogar, pero nos interesaría ver algunos que pueden ser especialmente, que hay que tener un poco en la cabeza. Pues, por ejemplo, hogares unipersonales, gente que vive sola. De nuevo tenemos un mapa que nos gradúa por tamaño dependiendo del número de hogares, pero luego esa intensidad de color nos dice cuál es el porcentaje de hogares unipersonales. Si voy de nuevo, y por eso os estoy contando mi historia, que está anclada al barrio de Las Delicias, vemos que hay un 32% de población que vive sola. Entonces, bueno, esto en determinados momentos pues puede ser efectivamente relevante y hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, el barrio de Actur, un barrio que ya veremos también más joven, pues es el 20% de las personas que viven solas. Y bueno, más cuestiones. ¿Se concentra la gente joven y la gente mayor, como te decía, que mi barrio era más joven en algunas áreas, María? Pues sí, lo cierto es que igual que pasa en todas las ciudades, la estructura por edad de la población tiene una distribución espacial bastante concreta. Es un fenómeno habitual en las ciudades que los centros tengan una edad media de población más alta y sin embargo sea la gente joven la que se ha ido a las orlas exteriores. Esto en mucha medida pasa por el propio precio de la vivienda, que claro, cuando empiezas a comprarte una vivienda pues igual no te la puedes comprar en la Plaza del Pilar, te vas a Valdespartera que los precios pues son más ajustados. En ese sentido, quizá podemos ver en este apartado de estructura de la población se estructura por muchos criterios, uno de ellos podría ser efectivamente la edad, y podemos ver que la población joven muy claramente se está situando, quizá podemos verlo un poco más alejado, no, alejado, tampoco mucho, podemos liarla aquí con el tema. Así. Sí, venga. En este caso vemos que los colores más intensos, los verdes más intensos harían referencia a mayor porcentaje de población menor de 25 años y claramente los tenemos en las orlas más alejadas del centro de la ciudad. Y sin embargo el centro pues tiene una población en principio menos porcentaje de población joven. Si viéramos esto mismo, pero en vez de con población joven, con población mayor, lo que veríamos es pues, prácticamente la distribución espacial contraria. Vemos que el centro de la ciudad está más envejecido, es decir, tiene un porcentaje de población mayor de 65 muy superior y las orlas exteriores son las que tienen un porcentaje menor de población mayor. Bueno, pues dentro de esto a mí también otra de las cosas que me preguntaba como ciudadana es la diversidad cultural que tiene nuestra ciudad. Bueno, la diversidad cultural está muy asociada a la llegada de gente de otros espacios, de otros países. Es cierto que hubo una tendencia general a partir del año 2000 en España que llegó un crecimiento importante de lo que son migraciones exteriores, de inmigración, de la llegada de gente, como decía, de otros países y eso, por supuesto, se concretó también sobre todo en las ciudades. En concreto en Zaragoza lo que podemos ver es con este apartado de migraciones, quizá podemos entrar al primero de los indicadores, veis que estamos yendo solamente a algunos de ellos, pero la información es mucho más rica y podéis entrar. Respecto a población extranjera, de nuevo el mapa funciona igual. Tenemos ese tamaño que nos habla del contexto, de cuánta gente vive en cada junta, pero aquí lo que tenemos es una leyenda de amarillos, es decir, porcentajes más bajitos de población extranjera y hasta yendo esa leyenda que recorre del amarillo naranja hasta los morados, en morado tenemos porcentajes más altos de población extranjera. Como os decía, en el barrio de Las Delicias, que es desde donde os cuento yo mi historia, el porcentaje es alto y más de un 25% de población extranjera. De hecho, es tan alto que prácticamente duplica el porcentaje de la ciudad. Pero también nos habla de una diversidad cultural y de una riqueza cultural que nos resulta también muy interesante. Exactamente, el barrio del Actur solo contamos con un 6% en ese porcentaje. Aportamos muy poco en cuanto a diversidad. Y bueno, lo último que yo tampoco tenía en cabeza y que me ha hecho poco a poco tener más claro, sobre todo cuando me he ido acercando a estos momentos de confinamiento, es
qué equipamientos de los denominados estructurantes, y María os explicará, tengo cerca de mi vivienda habitual. Bueno, Zaragoza es una ciudad que ya he mencionado un concepto y lo volveré a retomar después. Es una ciudad compacta. Eso quiere decir que tiene un urbanismo pues, sí, muy compacto, que es una ciudad que no se extiende mucho en el espacio. Esto no pasa en todos los sistemas urbanos, pero sí que es una característica muy peculiar de Zaragoza. Eso quiere decir que tenemos cerca muchas de los equipamientos y servicios que necesitamos en nuestro día a día. El concepto de equipamiento estructurante es el que le da funcionalidad a la ciudad, de alguna manera el que permite generar esa articulación dentro de la ciudad. Vamos a ver que aquí tenemos un mapa que además es especialmente bonito, a nosotros nos gusta especialmente porque ya no es por juntas, sino que baja a una escala de desagregación espacial mucho más detallada como es la manzana. Aquí lo que estamos viendo es en esa leyenda de color que veis que va desde 0 a 6, hace referencia a cuántos equipamientos estructurantes tengo en un radio de 300 metros desde mi manzana, desde mi casa. Eso quiere decir que nos está hablando de espacios mejor o peor dotados y que nos habla un poco de cómo está funcionando la ciudad. Quizá podamos ir a mi barrio, a Delicias. Vale, lo tenemos ahí y puede verse que el espacio interior de lo que es Delicias, que es un barrio de los que se llaman barrios tradicionales de la ciudad, de los que se crearon en los 60 y los 70, tienen unas cifras bastante bajitas. Tenemos 2, 3 equipamientos como mucho. Eso es porque el tipo de construcción, el tipo de planificación en aquel momento no dejó espacio para los equipamientos y servicios que luego han sido requeridos, y más con la cantidad de gente que hemos visto que había en ese espacio. ¿Qué se ha hecho? Pues básicamente utilizar los espacios exteriores. Quizá conozcáis todo lo que fue el proyecto del Parque Delicias asociado al psiquiátrico, que se abrieron los jardines y a partir de una iniciativa, ciudadana muy vinculada a las asociaciones de vecinos, se convirtió eso en un espacio público que a mí me parece un proyecto precioso y que tiene mucho impacto en esa zona. De hecho, ahí están las esquinas del psiquiátrico que dotan de servicios y de equipamientos a un espacio que previamente no los tenía. ¿Tú cómo ves tu barrio? Si nos vamos a mi barrio, como sabéis, es un barrio más joven que se creó, cuya estructura se hizo en los años 80, y como vemos se basa en los mayores equipamientos, los tenemos concentrados tanto al norte como al sur en las grandes avenidas. Hay que decir que tenemos equipamientos estructurantes también, si no todos, muy cerca a dos de los viales principales de mi barrio que nos dirigen con la línea del tranvía o con los principales transportes de Zaragoza. Simplemente, si queréis, podemos darle pincha a una de las manzanas para que veáis a qué llamamos equipamiento estructurante. Antes de pasar a lo siguiente, pues veis que preguntamos al mapa, en realidad a los paquetes de datos de los que hablaba antes Viriato, si hay un parque urbano o jardín cerca, si tenemos un centro de atención primaria, si tenemos paradas de transporte, colegios públicos, institutos, bibliotecas, en fin, un poco estos son lo que decía, esos equipamientos que pueden estructurar nuestra vida diaria. Pero bueno, más o menos ya tenemos claro cómo era nuestra vida hace un año. Quizá os acordéis de que hace un año todo era bastante diferente, pero lo cierto es que llegó el 16 de marzo, estalló pandemia por COVID-19 y eso ha hecho que cambie de una manera muy importante nuestra vida, que cambie nuestra vida y en realidad nuestro día a día. Ha cambiado también la manera en la que vemos y percibimos el espacio en el que nos movemos. Y eso, bueno, eso es una de las cosas en las que queremos trabajar y compartir hoy. Desde marzo la situación ha evolucionado constantemente. Una de las características de COVID es que la propagación es muy ágil y por lo tanto es una enfermedad que evoluciona constantemente, y ahí es donde aparece esa gran cantidad de datos que comentábamos previamente. Hay datos publicados todos los días. En este sentido, es importante que los ciudadanos dispongamos de estos datos y que podamos tomar decisiones con ellos. Y de esta manera, esta es la argumentación por la que desde el ayuntamiento se decidió incorporar semanalmente, por semanas epidémicas, esta información en el visor, en este visor. Veis que hay un apartado que es específico de COVID-19 que habla en concreto de la tasa de frecuentación COVID. No se ha utilizado la tasa de PCRs, en cierta medida
o sea, la tasa de PCRs positivos, puesto que no han estado disponibles desde el principio. Pero lo que sí que vemos es que está volcada la información de lo que se llama tasa de frecuentación, es decir, el número de pacientes que hay con posibilidad de estar infectados o con sospecha de estar infectados por COVID recogidos en atención primaria, cada día en los centros de salud. Sí que vemos que al principio los tamaños eran muy chiquititos, que es el número de casos. Esto obviamente ya lo sabemos, nada nuevo, pero sí que es cierto que esto ha ido evolucionando. De hecho, está el evolutivo, si le damos al play podemos ir viendo cómo ha evolucionado la ciudad. Quizá podamos comentar que COVID llegó a la ciudad por aquellas personas que eran más móviles, más móviles en el sentido de que viajaban más, que tenían más viajes internacionales, y llegó a algunos espacios, pues por ejemplo Montecanal, que tenían ese perfil de población. También se notó especialmente en las primeras etapas algunos espacios como Bombarda, por ejemplo, o como la propia Valdespartera, que eran personas que estaban mucho tiempo en transporte público, que se cruzaban la ciudad pues, diariamente. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es lo que podíamos ir viendo respecto a esta información. En cuanto a la información del COVID, nos parecía también importante que contaros, ya que nos lo ha dicho Viriato a lo largo de sus primeras palabras, que durante este periodo de confinamiento sí es cierto que nuestra situación fue algo compleja. Para mí fue algo difícil, por decirlo de algún modo, y para muchos otros. El Ayuntamiento de Zaragoza tomó eco de ello y junto con la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica estuvo un poco dispuestos a escuchar qué nos pasaba a los zaragozanos, ¿no? Y a recibir un poco esa información. De hecho, bueno, quería saber en qué situación nos encontrábamos no solo en la salud en general, sino también en la salud mental o cuáles eran nuestras expectativas que teníamos durante estos periodos o cómo percibíamos, por decirlo de algún modo, la situación en general. Tal y como ha dicho Viriato, se mandó una encuesta que es una de las más importantes que se realizaron en España, no solo por el número de preguntas que se hacían, que eran 140 preguntas divididas en 52 bloques, que hablaban un poco de cuál era tu situación personal, pero también de la convivencia, la salud o incluso esas perspectivas que podrías tener a futuro, sino también por la cantidad de respuesta ciudadana que hubo a esta encuesta. Fueron un total de 5.000 encuestas, como ha dicho Viriato, pero sí es cierto que al final tratamos estadísticamente unas 3.900. Y bueno, de estos datos, para mí surgió una cartografía que me parece muy interesante porque nos da también no solo el impacto social que tuvo en ese momento, sino también nos habla un poco de la valoración territorial que tuvo o cómo se distribuyó territorialmente en Zaragoza. Vamos a ir otra vez de nuevo a la pestaña de COVID y en este caso vamos a hablar de la capacidad de ahorro. Como podéis ver aquí, el confinamiento ha supuesto un cambio importante en los ingresos y en el modelo de gasto. Podemos hablar que hay un aumento en los costes de alimentación, de vivienda o de gastos corrientes, agua, electricidad, lo que solemos gastar diariamente, y vemos también una cierta polaridad entre la capacidad de ahorro dependiendo mucho de los barrios afectados. No tenemos la misma capacidad de ahorro en unos barrios frente a otros, ¿no? Pon un ejemplo pues, de un tipo de el Raval con respecto a Delicias, por ejemplo, universidad, ¿vale? Esa polaridad que tenemos. También es interesante hablar de esa situación de incertidumbre y esa situación anímica. Si nos vamos a la situación de incertidumbre, es cierto que la ciudadanía en general manifiesta, y como es normal, una gran incertidumbre. Como hablábamos, la palabra clave en la que hemos hecho todas estas búsquedas a lo largo de la tarde. Pero también, si vemos a nivel anímico cómo estamos, la situación anímica, pues vemos que hay unos sentimientos positivos frente a, bueno, pues estamos bien o muy bien frente a situaciones de impotencia ante esta situación. No nos hemos enfrentado de una manera tan negativa como en un primer momento podría haber pensado la población que estábamos. Estábamos en umbrales de bien, muy bien, bueno,
hay una cierta también dualidad en este sentido por varios, pero no es tan importante. Las expectativas. Una de las preguntas que se hizo es, bueno, y cuando pues, salgamos de esto, ¿qué expectativas tienes tú como ciudadano para salir a la calle o disfrutar de Zaragoza? Y bueno, a pesar de la pandemia, hay que decir que el 75% de los encuestados afronta con una positividad de futuro, que eso es bueno, y tiene grandes expectativas para volver a pasear por las calles de Zaragoza y volver a disfrutar de la ciudad. Sí que voy a hacer un guiño a uno de los conceptos que ha incorporado antes Viriato, que hablaba del consumo de la televisión de pago. Simplemente para que lo veamos, hay bastantes que son más. Ese morado. También es verdad que se ve que no se ve televisión de pago en determinados barrios en porcentajes mucho más altos que en otros, y esto obviamente son indicadores indirectos de muchas cosas, entre ellas situaciones económicamente más complicadas. No hemos puesto de ERTE, que también lo había, o aquellas personas que dentro de consumo lo hemos dejado aparte, pero como veis nos está mostrando, no solo con el informe como ha comentado Viriato, sino de una manera muy visual, cuál ha sido el pulso que hemos tenido como sociedad y cómo lo hemos vivido dependiendo del barrio en el que estábamos de una manera o de otra. Bueno, lo cierto es que ha ido pasando el tiempo, la situación ha mejorado. Durante los meses de verano la situación respecto a COVID fue evidentemente mejor, pero sí que también es verdad que algunos expertos afirman que confinamos bien, pero no desconfinamos tan bien. Y la verdad es que ahora estamos en una situación de acabó la primera onda epidémica y hemos empezado ya la segunda, y estamos esperemos en la parte más alta de la segunda. Esto obviamente también se ve reflejado aquí en ese apartado de tasas de frecuentación, en las más actualizadas, que son las de las últimas semanas. Ahí sí se ve que hay algunos espacios que han crecido, que la distribución espacial de la enfermedad ha ido evolucionando en la ciudad. Algunos espacios como San Pablo o como Delicias tienen tasas más altas en comparación que lo que tenían antes, pero también los barrios que han sido en los que la población se mueve más, o donde llega más población como el centro, también se puede ver. En cualquier caso, nos toca día a día replantearnos la situación que tenemos, y tenemos que hacerlo pues, con conciencia y con conocimiento de cómo está. Y eso es uno de los motivos por los que el ayuntamiento pues, pone a disposición todas estas herramientas. Una de las cosas que nos ha pasado es que en nuestro día a día recorremos menos espacio, vamos a menos sitios y a sitios más cercanos. Esto hace que, de alguna manera, nuestro espacio de vida, el espacio de ciudad que habitualmente utilizamos, sea mucho más pequeño ahora que lo que era hace solamente un año. De hecho, lo reducimos tanto que en ocasiones, desde esos puntos de referencia, que son los que seguro tenemos que ir cada día, dónde vivo, dónde trabajo, si llevo a los niños al cole, desde allí no nos desplazamos mucho más de 15 minutos. De alguna manera, esos 15 minutos, esa Zaragoza de los 15 minutos que mencionábamos en los títulos, para nosotros como ciudad es una buena noticia, y vuelvo a ese concepto de una ciudad compacta, concentrada, que no se ha expandido excesivamente en el espacio, y por lo tanto es capaz de estar dotada de ofrecer a sus ciudadanos equipamientos y servicios en espacios bastante pequeños. De hecho, ya veíais en ese mapa de equipamientos que, bueno, en algunos sitios no se llegaba del todo, pero en otros se accedía a 6 equipamientos estructurantes con bastante facilidad. En realidad esto es uno de los aspectos en los que queremos reflexionar. Si tenemos ya menos espacios, menos sitios en los que nos movemos, hemos sido capaces de redescubrir los espacios que tenemos más cerca. Quizá había una plaza pequeñita por la que pasábamos todos los días, pero que no nos resultaba interesante porque preferíamos ir al Parque Grande aunque estuviera más lejos, pero ahora ese espacio pues, ha podido ser importante pues, para bajar con los niños, para estar sin irte muy lejos porque tampoco te desplazas mucho tiempo, pero ha podido ser importante en tu vida durante este tiempo. Eso en realidad es lo que queremos un poco plantear ahora en el taller que vamos un poco a comenzar ahora. Ser capaces, ver si somos capaces de espacializar nuestro espacio de vida, realmente ponerlo dentro de esta aplicación.
Bueno, y para ello vamos a trabajar con dentro de los distintos procesos participativos que pone la web del Ayuntamiento de Zaragoza a nuestra disposición, vamos a entrar dentro de un gobierno abierto y vamos a clicar en participación y colaboración. Como veis, podemos acceder a procesos participativos y dentro de ellos vamos a mapas colaborativos. Por decirlo de algún modo, como hemos ido viendo a lo largo de la tarde, los mapas son una herramienta para mí muy potente porque es una herramienta visual que nos permite obtener la complejidad o comprender la complejidad de un territorio. Por decirlo de algún modo, lo que hemos visto hasta ahora son más o menos fotografías fijas que retratan esa realidad geográfica a través del visor sociodemográfico, pero hechos por un solo autor. Pues aquí en mapas colaborativos podemos dinamizar esos mapas, podemos hacer una fotografía mucho más dinámica y que no sea realizada o con la perspectiva de un solo autor, sino de todos vosotros, de todos los ciudadanos. Así que vamos allá. ¿Os parece? Vamos a pensar de nuevo en nuestro espacio de vida, vamos a pensar en ello en la cabeza, en esos pequeños recorridos que usamos día a día para ir al trabajo o para nuestra compra diaria o incluso para llevar a tus hijos al colegio. Y si os parece, vamos a ir contestando a las siguientes preguntas a través de mapas colaborativos. La primera pregunta que vamos a contestar es identifica y geolocaliza tu espacio de vida y esos lugares que hemos hablado de tu día a día. Para ello, si entramos en la herramienta Mapas Colaborativos, hemos creado un link que se llama Zaragoza en 15 minutos, en el que podemos colaborar en 3 mapas diferentes. El primero nos va a hablar de ese espacio de vida que hemos dicho y es el que vamos a entrar ahora a colaborar, este espacio de vida. Yo puedo entrar colaborando porque ya me he dado de alta, si no, cuando le deis a colaborar directamente os sale registraros como usuario, simplemente os pide un usuario, un correo electrónico y una contraseña, os registráis y automáticamente podéis colaborar en este espacio de vida. Yo le doy a colaborar y me redirige perfectamente. Tal y como veis, la página de mapas colaborativos que ha realizado el Ayuntamiento de Zaragoza es muy afable, es muy intuitiva y bueno, vemos que tenemos representado en OpenStreetMap lo que sería el callejero de Zaragoza y tenemos aquí en nuestro panel izquierdo tenemos una serie de herramientas de edición. La primera es simplemente el zoom, que lo podemos hacer con la ruleta del ratón o dándole zoom al más y al menos. Tenemos también una herramienta de edición de línea, otra de polígono, de rectángulo y geoposicionamiento de puntos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es vamos a localizar dónde vivo. Yo, como os he dicho, vivo en el Actur, así que me voy a ir a mi casa y voy a localizar mi punto. Me voy a ir a la herramienta de geolocalización de punto, pincho sobre ella y hago un clic en la manzana en la que está mi vivienda. Si le doy luego a ese punto, dentro de nombre, yo soy María Sebastián López, como se han dicho, y voy a poner mis iniciales, MSL. En descripción voy a decir que esta es mi casa. Y en icono voy a seleccionar el icono que ya tiene diseñado mapas colaborativos de casa. Así que yo aquí ya tengo mi lugar de residencia. La siguiente pregunta o esos lugares de mi día a día sería, bueno, el lugar donde yo trabajo. Como ya os han comentado en la presentación, yo trabajo en la universidad y me voy a localizar en la Facultad de Educación. Con un punto, clico, de nuevo meto mi nombre con mis iniciales, MSL, y en descripción pongo trabajo. Y en icono voy a seleccionar el icono de empleo. Bueno, pues ya tenemos mis 2 puntos, mi lugar, esos movimientos que hago casi a diario para ir de mi lugar de residencia a mi lugar de trabajo. También es interesante hacer preguntas sobre dónde hago la compra. Es cierto que, bueno, si nos vamos aquí a capitas, podemos ver que cerca de mi
de mi zona de residencia no hay grandes mercados, pero yo sí que compro en un centro comercial que tengo cerquita, en un supermercado, y lo voy a poner aquí. Y aquí hago mis compras de comida. De nuevo vuelvo a geoposicionarme y vuelvo a meter mi nombre. En descripción puedo añadir la información que yo considere, pero en este caso vamos a poner compras, comida. Y en icono le vamos a dar al icono que hay de compras. Otra de las cosas que yo hago, generalmente tengo una niña pequeña, así que busco dónde relacionarme con mi gente y suelo salir todos los días a diario para, pues bueno, poder estar en la calle al menos un ratito. Como veis, yo tengo un barrio bastante joven en el que dispongo de gran cantidad de zonas verdes, y a mí me gusta mucho poder ir a pasear al Parque de la Tolerancia con mi hija. Así que en este caso voy a seleccionar esa zona que yo tengo para donde paseo con mi gente, y lo voy a realizar a través de un polígono. Lo tenemos aquí y, como veis, al ser un polígono cambia ligeramente. En este caso no vamos a tener, un icono, pero sí que podemos cambiarle el color. Voy a meter de nuevo mis iniciales y en descripción voy a meter relación o paseo. Y lo voy a pintar de color azul porque son aquellas zonas en las que yo tengo esos espacios de relación. Voy a guardar y ya, bueno, vamos completando un poco cuál sería mi espacio de vida. De nuevo, de vez en cuando, el poco tiempo que me queda, pero me gusta, donde yo hago deporte. Y voy a hacer a la semana, pues tengo la suerte de nuevo de tener muy cerca todo lo que sería el Parque del Agua, y me voy ahí a poder hacer deporte y a correr un poquito. Así que voy a seleccionar la zona en la que yo suelo ir hasta la Torre del Agua, desde mi vivienda a hacer deporte. Y en este caso voy a ponerle las iniciales, voy a poner deporte, y es una zona que voy a añadir punto y coma porque me interesa saber que es una zona que me gusta mucho para hacer deporte. Me siento bien haciendo deporte en esa zona. Tengo otras, pero como el parque que os he dicho, pero en esta me gusta mucho. Así que voy a añadir que mi valoración de esta zona me gusta mucho. Y voy a pintarlo en verde. Bueno, pues ya empezamos a tener mi espacio de vida. Otra de las cosas que yo hago a diario en estos movimientos diarios que yo tengo es llevar a mi hija a su centro educativo, a su colegio, y para ello voy a localizarme aquí y voy a localizar el colegio educativo de mi hija. Como os hemos dicho, podéis ponerlo a través de, si no lo encontráis, a través de los equipamientos, del visor de equipamientos que nos pone si no os geolocalizáis bien o no sabéis exactamente dónde está. Y también podríamos hacer una búsqueda . Ahora no. El directo es siempre maravilloso, tampoco pasa nada. No pasa nada. Bueno, mi hija va al colegio Josefa Mari Borbón. A ver. Busca Josefa. Sí, eso es lo que voy a hacer. Si no estáis en directo siempre funcionará. Ha funcionado, pero Sí. no pasa nada. Geolocalizamos, pero bueno, que podríamos hacer otras búsquedas. Ahora os hago otra. Este es el colegio de mi hija. Aquí pongo colegio familiar. Y en icono voy a buscar educación. La verdad es que yo actualmente no tengo mucho tiempo para formación continua mía, así que no voy a meter otro tipo de movimiento que tendría. Si quisiéramos buscar o cualquier otro tipo de información, también Eso ya es podríamos jugar al riesgo, ¿eh? buscar, no sé, pero FAR. A ver,
Es que creo que hoy hoy no es quiere, el pero día bueno, de jugar, sí. se busca, ¿eh? Y os localiza en cada una de las cosas que queráis. Bueno, María, pues ya estáis viendo cómo mi espacio de vida está reducido, pero sí que es cierto que yo tengo que pasar a diario, traspasar la ciudad para llegar a mi puesto de trabajo. ¿Qué te parece, María, si hacemos tu espacio de vida? Pues dime la hora y te digo si hago mi espacio de vida. Las 6:05. Pues entonces voy a contaros solo mi espacio de vida, pero no lo voy haciendo. Pero básicamente lo que estamos viendo aquí es que si vamos construyendo toda la gente, cuanta más mejor, vayamos construyendo nuestros propios espacios de vida, esto se convierte en datos, luego veremos que se pueden directamente descargar, como los paquetes de datos que comentaba antes Viriato, y podremos hacer cálculos como cuánto ocupa ahora el espacio medio de vida de los ciudadanos, qué espacios se ocupan más, en el caso de las zonas verdes, cuáles se ocupan más, cómo le gustan, o sea, si les gusta o no a la gente. En mi caso es un poco diferente al de María, porque yo vivo cerca de donde trabajo y eso quiere decir que mi espacio queda incluso aún más reducido. Yo no cruzo la ciudad, yo vivo al lado del Parque Delicias, o sea, mi residencia está al lado del Parque Delicias y voy a trabajar a la universidad. Mi hija va a colegio en Romareda y mi hijo pequeño lo lleva a una guardería al lado de la universidad. Eso quiere decir que mi día a día prácticamente transcurre en un espacio muy, muy reducido. Quizá con esto podemos guardar. Vale, simplemente guardaríamos y comentaros que podéis editar varios espacios de vida con un mismo usuario de mapeado colaborativo, poniendo las iniciales, cambiando esas iniciales o crear distintos usuarios para mapear vuestros espacios de vida de manera distinta. Bueno, pues volvamos otra vez y a los procesos participativos y vamos otra vez a mapas colaborativos. Porque hay un segundo mapa que sería el de me cambio de casa. Este mapa lo hemos planteado porque en realidad hace referencia al imaginario que hemos construido sobre la ciudad. Si a mí mañana me toca la lotería o si estoy en un momento de mi vida que me toca cambiarme de casa, ¿dónde me iría? ¿Qué espacios resultan más atractivos para la ciudadanía? Entonces, en ese sentido, entraría en ese segundo mapa colaborativo que es el me cambio de casa y aquí lo que proponemos preguntar, incorporar todos es marcar las zonas donde me iría. Obviamente no la manzana, porque cuando te cambias de casa tú te cambias a un espacio que de alguna manera te resulta atractivo, te resulta funcional. En mi caso hay un espacio que me gusta mucho, que es la Bozada, que es un espacio muy abierto, que tiene muchas zonas ajardinadas y entonces, bueno, podría marcarlo con la herramienta de polígonos. Madre mía, cómo me compré una casa ahí, todo fenomenal. Romareda. Entonces sí que para editarlo haría lo mismo. Pondría mis iniciales, que es la manera, claro, las iniciales son suficientemente anónimas para que no se sepa quién lo ha hecho, pero sí que permite tratar los datos y poder extraer conclusiones. En este caso es una zona que a mí me gusta especialmente y entonces podría ponerle, pues bien que me gusta mucho o ponerle un 1. Todo esto, la idea es que montemos un manual de cómo incorporarlo, que estará colgado en la página web del ayuntamiento y ya os digo, proponer que cuanta más gente posible participe, mejor será y mejor imagen tendremos de cómo funciona en realidad la ciudad. ¿Tú tienes algún espacio favorito? Bueno, yo sí, lo único que les quería decir es que si, por ejemplo, quieren elegir la zona en la que quieren tener su residencia, de nuevo podemos tener las capas y decir cuál nos gusta más. Pues en este caso, los centros de salud, las zonas verdes y los centros deportivos, así como que esté bien comunicado, son algunas de las cuestiones que me interesan a la hora de elegir por transporte público, que pues a la hora de elegir la zona donde me iría a comprar casa si me tocara la lotería, ¿no? A mí me gusta mucho también la zona de la universidad, no sé si porque tengo que hacer esos movimientos diarios, pero también sería una de las zonas en la que ya vemos que tienen bastantes equipamientos de los que yo he establecido como prioritarios o estructurantes en mi vida. Así que bueno, si te parece, vamos a guardar y ahora ya nos vamos a ir a la tercera pregunta. Con esta acabamos ya. Con esta ya acabamos y esta sí que, esta pregunta está más relacionada con la realidad de nuestra residencia. Es cierto que hemos visto reducidos, y ya lo habéis visto, en nuestro espacio de vida,
que hemos reinventado poco a poco entre todos la ciudad. Yo he conocido partes de mi barrio, llevo poco viviendo en el Actur y he conocido partes de mi barrio que no conocía, lo he ido aprendiendo a querer porque al final te mueves mucho más yo como veis, tengo que desplazarme diariamente por toda la ciudad para llegar a mi puesto de trabajo, entonces no estaba tan habituada a resolver mis necesidades diarias en mi entorno más cercano. Y sí que en este momento pues lo que he hecho es reinvertirme y ver que mi barrio tiene muchas posibilidades. Así que bueno, lo que os planteamos nosotros es que no sabemos qué os ha pasado a vosotros durante este periodo y cómo habéis reinvertido esos lugares de vuestro día a día y queríamos, bueno, que nos contaréis qué habéis echado de menos y qué querríais tener cerca de casa, ¿no? Impulsar un poco vuestro entorno más inmediato como otra medida más sociosanitaria para enfrentarnos al COVID. Entonces, bueno, si yo de nuevo voy a estos procesos, me vuelvo de nuevo a los mapas colaborativos, como veis, Zaragoza en 15 minutos, me queda ya solo qué quiero cerca. Vuelvo a pinchar sobre el mapa de qué quiero cerca y vuelvo a colaborar. Aquí yo la verdad que me pregunto sobre si necesitamos más tiendas de alimentación o productos básicos para cubrir esas necesidades diarias de 15 minutos. Y yo sí que es cierto que ya os he dicho que me voy a mercados y como veis en mi barrio hay un poco de carencia de mercados. Entonces yo creo que comida fresca y un mercado nos vendría bastante bien y lo voy a poner en un punto central y voy a reivindicar que quiero pues un mercado dentro de mi barrio. Ahí voy a meter que es cuáles son mis iniciales de nuevo y en descripción simplemente puedo poner compras, voy a poner mercado y en icono voy a meter compras. La verdad que en esos lugares de nuestro día a día que hacíamos mención antes, pues como por ejemplo donde me compro la ropa, yo en ese aspecto no tengo mucho problema porque tengo bastantes zonas en las que podría comprar ropa o incluso si son suficientes y están en buen estado en las zonas verdes de mi alrededor. Como os decía, veo que son bastante interesantes las zonas verdes que tengo a mi alrededor, pero si tuviera que categorizar, me gusta muchísimo más esta zona verde a la que yo, para recreo, para hacer deporte, a la que yo daría un mucho porque me gusta mucho. Y, por ejemplo, pues añadiría un poco a algunas de las zonas que están cercanas, pero que veo un poco más descuidadas, como son las zonas verdes que tenemos al otro lado de mi avenida. El Parque de los Cineastas me gusta, pero sí que hay una zona que encuentro algo más degradada. Así que si tuviera que elegir, en este caso a esta zona de aquí le doy un regular. De nuevo, vuelvo a meter mi nombre. Como veis, es muy intuitivo, lo estoy haciendo un poco deprisa, así que la digitalización de los polígonos no es la más adecuada, pero bueno. Tampoco hace falta que sea fenomenal para que se vea así. En realidad, en este sentido, hay como 10 cosas que vamos a plantear que se incorporen de qué me falta cerca. Sí, por un lado serían las compras de productos alimenticios o de las primeras necesidades, por otro lado serían compras de ropa, también las zonas verdes, cuestiones relativas a bibliotecas, cines, teatros, un poco culturales, de ocio y cultura. También yo creo que una de las cosas que más reivindicaciones ha tenido dentro del Ayuntamiento de Zaragoza ha sido la cuestión de sanidad. Es verdad que hemos hecho más uso o de diferente uso sanitario, entonces también los centros sanitarios serían la siguiente pregunta que nos haríamos. También, bueno, con esto de que tenemos que llevar mascarillas ya vamos bastante más a la farmacia, pues tenemos farmacias cerca o incluso cuestiones relativas al transporte público, a las paradas del transporte público, a las paradas bici o, como es en este caso, y aquí lo podemos consultar, al carril bici. Yo, por ejemplo, bueno, me gusta
Sí, igual así carril bici a lo loco no es. Sí, perdón. Es que estaba... Movilidad Zaragoza, mejor. Bueno, y aquí tenemos dentro del ayuntamiento otro de los servicios que ha comentado mi compañero, como serían las cuestiones de movilidad. Esta es la de incidencia de tráfico que decía y la del carril bici. A ver, que no la veo. Transporte. Ruta. Ah, no, pues no. Veamos que Sí, ya. el transporte, el carril bici. La historia ¿Cómo sería saber moverse? Aquí, si hay perdón. suficiente, si tu zona está conectada con los carriles bici. Exactamente. Yo creo que como son las 6:03, ¿tú crees que podemos acabar ya? Sí, yo creo que sí, que no sé si habéis visto un poco cómo va el taller, esperamos que sí. Veis que Mapas Colaborativos es una herramienta que es muy intuitiva y bueno. Sí, no, la idea es que Mi Mundo en 15 minutos sea una experiencia colectiva de reflexión sobre la ciudad, cómo nos hemos organizado en este último año, cuánto espacio de vida utiliza ahora mismo, cómo nos hemos adaptado en realidad a esta situación de nueva normalidad. Os proponemos que volquemos todas nuestras historias en estas herramientas para construir en realidad la historia de la ciudad de Zaragoza de manera conjunta y colaborativa. Sí, que ayudémonos a mantener la proximidad dentro de la distancia que se nos pide. Y bueno, mapea con nosotras. Mapear con nosotras. Nos hemos intentado ceñir al tiempo, eso sí que era importante en estas cosas, sobre todo las de las 4:30 de la tarde, siempre la cosa es importante. Pero cualquier pregunta que tengáis, no sé si por streaming nos la pueden hacer llegar, que tengo, ahí sí que tengo duda. Pero bueno, una pregunta, madre mía. ¿Estamos despiertos? Sí. Comentaos mientras va la pregunta que esta herramienta se ha utilizado también con centros educativos. Entonces es muy interesante que, o sea, se lanza también para empoderar a la gente a que cree sus propios datos y que tome decisiones a través de esa creación y esa visualización de información. Y lo único que quiero deciros es, primero, daros la enhorabuena. Daros la enhorabuena por esta iniciativa. Hace años hablábamos de esto, pero nunca lo hemos llegado a implementar y me parece buenísimo. Y nada, y después, pues a lo mejor igual, me imagino que lo tenéis pensado, pero otras ideas, como dependiendo de la edad que tengas, vas buscando unas cosas u otras. Y las que tenéis niños, yo también que tengo niños, los colegios es fundamental. Meter los colegios y colegios públicos, concertados, privados, el tema de la universidad, vamos. Y otro factor que no sé si podréis meter de alguna forma, que es el precio de las zonas. Sí, eso hay una cartografía, no sé si vas tú, María. No, voy a coger un boli para que no se me olviden las preguntas. Hay cartografía sobre un poco el nivel de renta que hace referencia al nivel de renta de las personas que viven ahí, que se ha comprobado estadísticamente que tiene una relación muy directa con el precio de la vivienda, ¿vale? Entonces, esas cuestiones sí. En cuanto a centros educativos, el Gobierno de Aragón tiene georreferenciado desde hace ya bastante tiempo los centros educativos públicos y concertados y te permite a la hora de elegir tu centro hacer hasta el radio de 1 kilómetro para saber cuántos puntos tienes. Así que en ese aspecto y tiene de educación obligatoria y de educación secundaria y posobligatoria. Así que estamos bastante bien geolocalizados. Sí, no le hemos volcado ni le hemos tenido en cuenta exactamente, pero sí, se podrá introducir. Así que muchísimas gracias por tu propuesta. Es que, de hecho, es uno de los sitios donde sí o sí hay que ir todos los días. Entonces, forma parte del espacio de vida, de los equipamientos estructurantes y en esa medida, desde luego, es fundamental para que esto funcione, claro. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy vecina de una zona rural especialmente diseminada, que es Garrapinillos. Me gustaría, además, también tengo que ir a Casetas, tengo que ir a Juslibol por trabajo, si me muevo en Utebo, siempre en zonas rurales, alrededor de la ciudad, un poco
os voy a destrozar las estadísticas, como me gusta. Sí. Bueno, pero me gustaría saber si esta herramienta tiene la posibilidad de dar todos los datos a todas las zonas rurales, ¿no? Son 40.000 habitantes aproximadamente entre San Juan de Mozarrífar y zonas de este tipo, y un poco saber si esto sí está actualizado. Siempre que sea competencia del Ayuntamiento de Zaragoza incorporado, efectivamente está toda la información y se puede cartografiar, sí. La respuesta es sí. Sí, y además es que usa las bases de OpenStreetMap y actualiza sus datos de manera periódica, así que son unos datos totalmente fiables en cuanto a equipamientos. Si falta alguno, pues puedes geolocalizarlos y mapearlo con nosotras. Hay geógrafos en la sala, que los estoy viendo. Que pueden preguntar, me refiero. Y no sé si desde casa. Yo sospecho que no. Yo sospecho que hay muchas, pero no lo sabemos. No, pues creo que no. Pues sí, no. Pues entonces nada, muchísimas gracias a todos. Y bueno, nos vemos mapeando por ahí. Sí, os invitamos a que reviséis. Hoy tenemos invitados. Os invitamos, como decía, a que reviséis la página web en próximos días. Hola. Hola. Hola, muy buenas. Pensaba que no se podía hablar desde casa. Bueno, inténtalo, venga. Yo sí que tengo una pregunta. No, soy Raúl. Pertenezco a la Federación de Barrios y a su vez a la Asociación de Vecinos del Barrio Jesús. Y sí que tengo una cuestión que hacer. Últimamente, pues, primero muchas gracias por esta charla y este taller que ha sido espectacular. La pregunta va encaminada a cómo se puede hacer mapas colaborativos desde nuestro lado, no desde el ayuntamiento, y que esos mapas colaborativos poder difundirlos entre los vecinos o gente que esté interesada en participar en él. Por ejemplo, lo he puesto en el chat, pero veo que no lo podéis leer. Yo pretendo, por ejemplo, saber el estado de mi barrio o de una parte de la ciudad de cómo están los solares abandonados, más que nada porque entre todos pues podemos enriquecer ese mapeo. Entonces, ¿esto cómo se podría o si se puede realizar? Porque yo lo que uso son Google Maps, que llega a lo que llega. Sí que lo puedes realizar, o sea, igual que ahora hemos entrado a mapas que ya habíamos creado, pero tú no sé si nos importa, nos ponemos aquí un poco y aquí en mapas colaborativos del ayuntamiento cuando te das de alta con tu propio usuario, puedes crear tu propio mapa. ¿Vale? Aquí lo tienes, en esta pestaña de aquí, crear tu propio mapa, le das un nombre de mapa, el que consideres, Barrio Jesús y Solares o lo que sea, y sí que lo que tendrás que hacer es ponerlo que otros usuarios colaborativo para que otros usuarios no lo dejes solo como cerrado público, sino colaborativo para que otros usuarios puedan colaborar contigo y puedan mapear contigo los solares que comentabas. La historia es luego, sobre todo, darle difusión para que llegue a la mayor cantidad de gente posible y puedan colaborar. Pero sí, es posible y, de hecho, la herramienta está pensada para esto, sí. Y no sé si hay más. Supongo que no se habrá oído. Sí, perfectamente. Vale, pues esa sería la manera de implementarlo. Está ya preparada la web para poderlo hacer, sí. De hecho, yo creo que es una herramienta que empodera mucho al ciudadano y que se ha utilizado muy poco, porque nos permite, por un lado, consumir los datos abiertos, como decía Viriato, pero por otro, ser proveedores de datos y crear, adaptarlos a nuestras propias necesidades. Entonces nos permite contar historias en las que partimos de otras historias que ya han analizado por nosotros y les ponemos el final a la historia. Así que me parece que es interesante.
No sé si tenemos alguna pregunta más. Creo que no, ¿verdad? Pues ya está. Bueno, Estupendo. pues muchísimas gracias a Sí, todos. muchas gracias. Sí. Y gracias por cedernos este espacio. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias. La verdad es que había preparado una intervención para la clausura de estas jornadas, pero yo creo que nos vamos a saltar el protocolo más institucional y voy a intentar ser más cercano porque la ocasión lo merece. Estoy muy orgulloso de todo el trabajo que se ha realizado desde la oficina técnica, María Jesús y todo el equipo. Muchas gracias porque, bueno, creo que ha sido todo un éxito de participación y además hemos contado, y también quiero dar las gracias a todos los ponentes que habéis podido venir, Roberto, Enrique, Ángel, no quiero dejarme a nadie, pero realmente agradeceros que hayáis podido tener esa accesibilidad con el equipo para poder realizar los talleres formativos y la mesa redonda. Ha sido todo un éxito. Al mediodía he tenido la oportunidad de poder hablar con varias personas que han estado a través de streaming siguiendo la mesa redonda. Han salido encantados. Y yo creo que a partir de ahora lo que tenemos que hacer es volver a trabajar de cara al futuro. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es utilizar todas estas herramientas que hoy nos han presentado para poder conectar a la ciudadanía, para poder contar con ellos y que sean los protagonistas. Una ciudadanía más formada, más informada y que por lo tanto van a ser los que principalmente van a desarrollar nuestra ciudad. Muchísimas gracias de nuevo y esperemos que por 25 años más. Gracias.